El corazón es un órgano que básicamente es un músculo que podemos ver aquí en color así rosita, con 4 cavidades huecas, con 4 válvulas que permiten el paso y la salida de la sangre, un sistema nervioso autónomo que manda un impulso para que 60, 70, 80 veces por minuto el corazón se contraiga, y unas arterias coronarias que riegan ese músculo cardíaco que se llama el miocardio. Este sería el miocardio. La función del corazón es bombear la sangre. Y para bombear la sangre primero tiene que relajarse, recibir la sangre, es lo que se llama la diástole, para luego empujar y expulsar la sangre al resto del organismo. Y esto ocurre desde la 8ª semana de la fecundación, porque como están viendo ustedes aquí, ya el corazón está formado, tal cual lo entendemos, con sus 4 cavidades, solo a los 2 meses, es decir, a las 8 semanas de gestación. Entonces, este corazoncito, si le dejan nacer, pues va a conseguir que lata, dar vida a ese cuerpo hasta el último hálito de su vida. Este señor se llamaba William Harvey y en el siglo XVI fue el que describió por primera vez la circulación de la sangre arterial y venosa, tal cual la entendemos, como una circulación doble y tal. Pero 50 años antes que él, un aragonés que se llamaba Miguel Servet fue el que describió la circulación pulmonar, de la cual se ignoraba prácticamente todo. Este hombre era un teólogo y también un científico y, acabó sus días, como todos saben, en la hoguera, en Ginebra, por la Inquisición. Pero no por lo que se dice, que describiera la circulación, se cansaba de decir que la sangre era la vida, que tal, cual, no. Acabó en la Inquisición porque negaba la Santísima Trinidad, o sea, básicamente por eso. Bueno, a mí me gusta siempre hacer un pequeño recorrido histórico, pero vamos a hablar hoy, dentro del espacio de tiempo reducido que tenemos, de la prevalencia y la letalidad de las enfermedades cardiovasculares, de los factores de riesgo que todos conocen, pero los repasaremos, y de 3 entidades patológicas muy importantes: la cardiopatía isquémica, es decir, los infartos y las anginas de pecho; la insuficiencia cardíaca, que es el fallo de bomba, y las arritmias, hay muchísimas arritmias, solamente le podré dedicar unos minutitos a la más frecuente, que es la fibrilación auricular. Como comentaba el moderador, las enfermedades circulatorias, incluyendo ictus, representan el 36% de la mortalidad en nuestro país. Tanto en hombres como en mujeres sigue siendo la primera causa de mortalidad. Más en las mujeres que en los hombres. Y dirán, ¿por qué? Pues porque las mujeres viven más que los hombres, ni más ni menos. La mortalidad cardiovascular fundamentalmente es debida a la cardiopatía isquémica, es decir, a los infartos y a las anginas de pecho, y, en segundo lugar, a los ictus cerebrales. Por sexos, en el hombre es más frecuente el infarto y la angina, y sin embargo en las señoras, también por el mismo motivo, porque viven más años, al final es más frecuente la insuficiencia cardíaca. De hecho, en nuestras consultas vienen más mujeres que hombres, cosa que parece pues vienen más mujeres que hombres porque al final, es decir, nuestra vida tiene un límite, como es lógico, y con el paso de los años el sistema cardiovascular se va deteriorando, ¿no? España ha tenido siempre un perfil cardiovascular pues bastante bueno en comparación con los países anglosajones, con Estados Unidos, con Canadá y tal.
con los países del norte de Europa, pero en los últimos años las cosas se están torciendo y nos vamos acercando un poquito a las tasas de mortalidad que tienen ellos. Se dio la circunstancia de que Francia, por ejemplo, que son vecinos nuestros, tenían unos niveles de colesterol por encima de los españoles y, sin embargo, tenían una mortalidad muy parecida a la nuestra. A eso se le llamó la paradoja francesa. Y al final se descubrió que eso podría ser debido a la cultura del vino de nuestro país vecino, que, como saben, es el primer productor de vino del mundo, ¿no? A una sustancia llamada resveratrol, que está en el pellejo de la uva, en las uvas tintas, y que tiene un efecto parecido a la aspirina, es decir, es un antiagregante plaquetario, hace que las arterias un poquito dilata un poquito las arterias, etc. Sin embargo, como ven ustedes en este mapa, también aparece algo que puede resultar paradójico. En azul vemos nuestra comunidad, toda la zona costera, las Baleares, las islas, como los lugares donde más infartos y anginas de pecho existen. Hay quien puede decir que es el sol, quizás el agua de mar, quizás porque hay más jubilados en estas zonas, pero yo les voy a dar una opinión personal. Creo que es debido a las desigualdades del sistema sanitario. Es decir, no es lo mismo tener un infarto, por no irnos muy lejos, en Requena que en la plaza del Ayuntamiento. Quiero decir, en Requena, y eso que hay un hospital, pero los cateterismos se hacen en el Hospital General de Valencia, tienen que trasladar al paciente. No digamos si un paciente tiene un infarto en el Rincón de Arenuz, por ejemplo, que está todavía más lejos. Gandía, que es un lugar turístico por autonomasia, pues tiene un hospital allí, pero no tiene hemodinámica y hay que derivarlos a Alcira. Y estamos hablando de una enfermedad donde el tiempo es absolutamente vital. Es decir, entre el inicio de los síntomas y cuando metemos el catéter para intentar abrir la arteria, tienen que pasar los menos minutos posibles para que, primero, para salvar la vida del enfermo y, segundo, para que el daño en el miocardio sea lo menor posible. Si vemos los ictus, pues pasaría lo mismo añadiendo a Galicia, es decir que... Y respecto de los ingresos, pues son más en el hombre por causa cardíaca y casi más en la mujer por causa cerebrovascular. Esta es una ciudad que se llama Framingham, que está en Massachusetts, y que fue el lugar donde se realizó el estudio más importante de factores de riesgo cardiovascular de la historia. Pues se hizo en los años 70, 60, 70, y todavía se va haciendo, porque cogieron a toda la población de ese pueblecito y los han seguido con análisis, encuestas, etcétera y tal. Y esto, en el estudio de Framingham, fue el que puso en nuestros vocabularios en los años 70 las palabras colesterol, hipertensión y tabaco como principales enemigos de la salud cardiovascular. Los factores de riesgo cardiovasculares dependen de varias cosas. Por una parte, del estilo de vida, lógicamente de la alimentación, del tabaco, del consumo de alcohol, en fin, de cómo nos cuidemos del sedentarismo. Esto es lo que se llama la epigenética. La epigenética es la capacidad de activar o desactivar un gen sin modificar la cadena de ADN. Y esto puede ocurrir porque la genética es dinámica, es decir, cambia con el tiempo. Por ejemplo, Japón, como todos saben, es un país con tiene una dieta muy sana, basada en verduras y pescados y tal, y tiene muy poca incidencia de enfermedades cardiovasculares. Pues cuando estas poblaciones japonesas
se trasladan a vivir a Estados Unidos y empiezan a adoptar los hábitos de comidas, etcétera, de los americanos, la siguiente generación ya tiene el mismo riesgo que los propios americanos. Y hay factores de riesgo biológicos. Debemos tener tensión arterial, tener el colesterol alto, tener el LDL, ya lo saben casi todos, pero bueno, el LDL es el colesterol malo, este es el malo de la película, y el HDL es el bueno, perdón. El tener diabetes, el tener obesidad, la trombofilia es una enfermedad de la coagulación de la sangre, que tienen algunas personas, y hay otras cosas que son inmodificables. ¿Por qué? Pues por la edad. Evidentemente, cuanto más años tenemos, más probabilidades de tener un problema cardiovascular. El sexo, pues los hombres tienen más probabilidad de tener un infarto de miocardio entre los 40 y 50. Las señoras cuando se les va la regla, cuando llega la menopausia. Si hay una historia familiar de infartos o de muertes súbitas, esa es una pregunta que hacemos todos los cardiólogos cuando vienen a visitarnos los pacientes. ¿Ha padecido alguien en la familia? Tal, pues eso es fundamental. Es decir, y si ya ha tenido una enfermedad cardiovascular. Hay otros factores de riesgo, muchos, pero no con ese peso y con esa importancia. Pero sí me gustaría destacar uno, y es la cocaína, señores. Todos los meses vemos infartos de menos de 30 años. Sin otro factor de riesgo, no tienen colesterol, no tienen tensión alta y, sin embargo, son adictos a la cocaína. La cocaína tiene un poder de espasmo sobre las arterias coronarias impresionante. Un espasmo es que la arteria, que tiene un determinado calibre, de repente se solapa y deja de pasar la sangre por ahí. Si eso dura mucho rato, pues aunque no haya ninguna obstrucción arterial, acaba dañando el músculo cardíaco. Y como siempre, en último lugar está el estrés. Yo, como siempre digo, los factores de riesgo nos acercan al abismo y el estrés es el que nos da el último empujón. Pero la gente habitualmente dice, no, es que yo llevaba mucho estrés. No, llevaba usted mucho estrés, pero además tenía usted colesterol, pero además tenía tal y cual, o antecedentes familiares o tal. Los factores de riesgo cardiovasculares no se suman, se multiplican, de tal suerte que, por ejemplo, cuando se tienen estos tres factores, como son tabaco, hipertensión, hipercolesterolemia, el riesgo se multiplica por 4, Este es un estudio que publiqué en el año 1999 y que lo realicé con toda la población laboral de la fábrica Ford de Almusafes. Y bueno, tenía que ponerle un nombre y le puse un nombre, estudio Almusafes. Pero bueno, se hizo bastante famosillo y al final el nombre de Almusafes fue por ahí rondando. Pues fíjense que se trataba de varones de 47 años. Y resulta que casi el 60% tenían sobrepeso, más del 40% eran fumadores. Es decir, que estamos en lo que denominamos una zona geográfica que debía de estar dominada por la dieta mediterránea y tal, y luego vemos que en la realidad, pues la cosa no es así. La circulación arterial se ha comparado muchas veces con las carreteras o las calles de una ciudad. Todos sabemos que hay sitios en determinadas carreteras donde son más proclives a que existan accidentes. Bien porque hay mucho tráfico o porque hay curvas, pues aquí pasa lo mismo. Es decir, la enfermedad cardiovascular puede provocar un ictus. Ictus hay de 3 clases. El ictus trombótico, que es como si fuera el infarto. El ictus embólico, que es un ictus que viene por un émbolo que viaja a través de las arterias hasta el cerebro. Y un ictus hemorrágico, porque se rompa una arteria, o haya un aneurisma o haya un golpe en la cabeza, ¿no? Esos son los ictus. Luego, en el corazón tenemos el infarto. El infarto es la obstrucción completa de la arteria, el taponamiento completo, cañería obstruida, señores. La angina es
una obstrucción parcial, es decir, sigue pasando sangre, pero la arteria está taponada. Luego hemos dicho la insuficiencia cardíaca, que es el fallo de bombeo, la insuficiencia renal, la vasculopatía periférica, que se denomina la enfermedad de los escaparates, que es cuando, por ejemplo, hay una obstrucción arterial a nivel de las piernas y entonces la gente camina y se tiene que parar por dolor. Por eso dicen la enfermedad de los escaparates. Se le quita el dolor y continúa caminando. Es decir, que cuando el músculo pide oxígeno, como la arteria está obstruida, no le puede llevar oxígeno, ¿vale? Cuando pedimos un análisis de sangre, no tenemos que conformarnos solo con el colesterol. Me van a decir ustedes, seguro una pregunta que se hace siempre, es que cada vez las cifras de colesterol las ponen más bajas. Bueno, sí. Muchas veces esto está en función de la presión de la industria farmacéutica y de muchas otras cosas. Pero podríamos estimar en 200 un límite más que razonable, que podría ser además la media nacional. Pues tenemos que pedir un análisis de sangre siempre el colesterol bueno y el colesterol malo. El colesterol malo es el LDL, como he dicho antes, y lo ideal es tenerlo por debajo de 100, lo cual no es nada fácil. Normalmente casi todo el mundo lo tiene entre 100 y 160. Pero cuando una persona ya ha tenido un infarto, hay que ser súper exigentes con eso y bajar el colesterol malo a 70. Y si es una persona con factores de riesgo, hay que bajarlo de 100. ¿Y el LDL por qué es tan importante? Porque las lipoproteínas de baja densidad, cuando se oxidan, son las que producen la placa de ateroma, ¿vale? Entonces, quiero decir, es básico, por eso en prevención secundaria, es decir, prevención secundaria es cuando ya alguien ha tenido un infarto, pues es lo que más miramos, ¿vale? Sin embargo, en prevención primaria, gente sana, yo lo primero que miro, y lo que miramos todos, es el colesterol bueno, el HDL. El HDL es lo contrario, es decir, es el servicio de basurero que tenemos, de basura, de recogida del colesterol malo para eliminarlo. Si tenemos poco servicio de basureros, pues por poco que manchemos, la casa va a estar sucia o las calles van a estar sucias. Por tanto, el HDL, cuanto más alto esté, mejor. Pero, sin embargo, tenemos un problema con el HDL. Y el HDL viene determinado genéticamente, ¿vale? Por tanto, poco podemos hacer ahí. Hay familias que, desgraciadamente, tienen muy poquito HDL. Y lo malo del caso es que las medicinas que tenemos para bajar el colesterol, que son muchas y muy potentes, modifican muy poquito el HDL, muy poquito. El HDL solo se puede modificar por 4 cosas: dejando de fumar, adelgazando, haciendo ejercicio y tomando aceite de oliva y aceite omega 3, bien en pastillas o bien en forma de pescados azules como sardinas, salmón, boquerones, etc. Por tanto, todos los intentos que ha habido de medicinas con el HDL han acabado fracasando. Y luego tenemos a los triglicéridos. Los triglicéridos es una grasa que es precursora del colesterol, pero que va muy ligada también al azúcar, de forma que los diabéticos es muy fácil que puedan tener triglicéridos elevados. Una persona puede ser enjuta como Don Quijote y tener 300 de colesterol. Sin embargo, los que tienen triglicéridos altos normalmente son obesos. Y esto es lo que ocurre cuando empieza a producirse una plaquita de ateroma ahí. Esta es la arteria por dentro. Al final va creciendo, obstruyendo la luz del vaso, y llega un momento que si se fisura o se rompe, las plaquetas, pobres, que no saben más que yo cuando hay una hemorragia tengo que acudir a taponarlas, pues acuden en tropel y forman ahí una melé que tapona completamente el vaso y ya tenemos el infarto producido, ¿vale? En cuanto a las mujeres y los hombres, este sería el colesterol bueno de las mujeres. Como ven, es mucho más alto que el de los hombres.
aunque al final, esto es simplemente hasta los 59 años, pero puede llegar, al final ya se van juntando un poquito más. Y el colesterol malo, que es el LDL, pues también este sí que es más parejo entre los dos sexos. Como ven ustedes, aquí el promedio más o menos nacional, pues está ahí, 195. Y como ven, mire, Andalucía, Levante, coincide bastante bien con el mapa primero que les he puesto. Y con los triglicéridos pasa 3/4 de lo mismo. Canarias, Levante, Andalucía, ahí estamos. ¿Cómo bajar el colesterol? Pues evidentemente hace un mes estuve aquí hablando de la dieta mediterránea, no sé si estuvo alguno de ustedes, y hablé en extenso sobre el asunto, pero hay que llevar una dieta cardiosaludable, no perder nuestros hábitos, que estamos adquiriendo hábitos de anglosajones, de comidas y de comidas rápidas y tal, evitar los ácidos grasos trans, es decir, todo lo que son procesados. Eso es incluso peor que los alimentos que contienen colesterol. Los ácidos grasos trans se producen por una hidrogenación de la grasa, precisamente para conservarla más tiempo y que dure más en la nevera y abaratar costes, claro. Y entonces utilizan aceites de palma y de coco, que son aceites monoinsaturados, ¿no? Estar activo y lo que hemos hablado del pescado y demás. Por tanto, llevar una dieta mediterránea no es más que eso, y solo ocasionalmente pues tomar cosas. Estamos hablando de personas sanas, no de enfermos, ¿vale? Entonces, comer cada día pues cereales, frutas, hortalizas, etcétera, lo que se entiende por una dieta mediterránea, ¿vale? Pero yo quisiera hacer algunas consideraciones en torno a las dislipemias. Como he dicho antes, no todas son iguales. Hay que saber cuál es el colesterol bueno, cuál es el malo, porque en muchos análisis solo tienen, no, es que solo me han sacado el colesterol. Bueno, perdone, pero claro, es decir, un colesterol de 220, como pongo en este ejemplo, con un HDL de 70, es muy poco probable que haga una trombosis. Ese mismo colesterol de 220, con 300 de triglicéridos y un HDL de 35, es de altísimo riesgo. Luego hay que valorar siempre los antecedentes familiares, la obesidad. Y luego decir que muchas hipercolesterolemias ligeras simplemente se corrigen con dieta, con tratamientos no farmacológicos, como la levadura de arroz o los estanoles, que es lo que venden esto en el Danacol, el Benecol, que venden en supermercados y tal. Estos actúan a nivel del colesterol intestinal. La fábrica del colesterol es el hígado, ¿vale? Y de ahí se produce el colesterol que pasa a la sangre y que pasa también al intestino. Pero lo que pasa al intestino es entre el 10 y el 15% más o menos del colesterol. Pero bueno, si eliminamos eso, un colesterol que está un poquito en el límite, es meterlo en el lugar adecuado. Ojo con la presión de la industria farmacéutica. A la industria farmacéutica le encantaría que las estatinas salieran por el grifo de casa, para que tomáramos todos estatinas. Y medicinas gratis, pocas, todas tienen sus cositas. Cuando existen varios factores de riesgo, antecedentes familiares y tal, pues lo que hemos hablado antes, hay que ser mucho más exigentes y eso sin tratamiento es misión imposible. Es decir, conseguir que una persona tenga un LDL de 70, si no es con la ayuda de las famosas estatinas, pues es muy complicado. Luego tenemos también algunos compañeros que los enfermos pues empiezan a tomar alguna pastilla para el colesterol, luego ven que está bien, se hacen el siguiente análisis y oye, ya estoy bien del colesterol y la dejan. Bueno, 2 meses suelen tardar en volver a subir de nuevo las cifras. Con esto pasa como con la diabetes. No cabe pensar que la diabetes un señor pueda dejar el tratamiento. Ya estoy curado. No, perdone usted. Usted, como el hipertenso, como tal, es un enfermo crónico. ¿Vale? Por tanto, y otra cosa que también confunde a la gente, las estatinas ni suben las HDL, o las suben mínimamente, ni actúan sobre los triglicéridos. Por tanto, se ha escrito mucho y en Internet, bueno, ya ni te cuento lo que se escribe.
en contra de la actuación de las estatinas. Las estatinas han salvado muchísimas vidas y están salvando vidas a montón. Pero sí que es verdad que hay veces que produce lo que se llama una rhabdomiolisis, es decir, dolores musculares en los grandes grupos musculares del cuerpo, más de lo que dicen los laboratorios y menos de lo que dicen algunas personas. Vamos a la tensión arterial. 3/4 partes de los sujetos de 70 años la padecen. ¿Por qué? Pues porque la hipertensión arterial es una variable biológica continua. Es el factor de riesgo más importante de angina de pecho y de accidente cerebrovascular. Y fíjense, como pequeñas variaciones, una persona que tenga de mínima 10 y media de tensión tiene 5 o 6 veces más posibilidades de tener cardiopatía isquémica. Aunque la más predictiva es la tensión alta más que la baja. Pero bajar 5 milímetros de presión disminuye esto, 20-25%, la incidencia de cardiopatía isquémica. Una persona que haga simplemente ejercicio todos los días, solo el ejercicio es capaz de dilatar las arterias y bajar medio punto por arriba y medio punto por abajo la tensión. Por tanto, la hipertensión es el determinante más importante de enfermedad coronaria, más del 50% de los enfermos la tienen. Este es el estudio más importante que se hizo sobre infartos de miocardio o los factores de riesgo, el estudio CardioTens, y en él el 66% de las personas que habían ingresado por infarto tenían hipertensión arterial y el 51% colesterol en la sangre. Por tanto, ¿cuál es el nivel de tensión arterial deseable? Pues para la población general, 14,9, por arriba y por abajo. Ahora bien, si la persona es diabética o ya ha tenido un infarto, entonces hay que ser más exigentes, como con el colesterol, y lo ideal es que estén por debajo de 13, 8,5. Y si el paciente tiene una insuficiencia renal, es decir, que el riñón ya está tocado, pues debería de estar por debajo de 12, 7,5, lo cual a veces resulta francamente complicado. Una vez al año se reúne en un comité de expertos, generalmente americanos, y hoy en día, la medicina de hoy en día, todos son protocolos y clasificaciones. Bueno, pues esta es la clasificación de las categorías de la presión arterial. Pues mire con lo que nos cuentan ahora los americanos. Tensión arterial elevada de 12 a 12,9 y menos de 80. Eso ya lo consideran tensión elevada. Conseguir esto en personas de más de 50 años es que es imposible, es una utopía. Entonces, habitualmente ponemos ese límite de 14,9 como límite para la tensión, para considerar una tensión alta. Pero lo que hay que tener en cuenta, está un poco desenfocada, pero es los factores de riesgo que tiene un enfermo. Vamos a ver, si viene un paciente que no tiene más que tensión alta, que no tiene colesterol, que está fuerte, que está sano, que tal, 14,9 es una cosa razonable. Pero si resulta que es un señor que ya ha tenido un infarto, o es un señor que tiene un riñón tocado, o que tiene también colesterol, o que tiene tal, entonces sí que hay que ser mucho más exigentes con la tensión. Y es que el tema de la tensión arterial, hay un asunto que es muy importante, que es la denominada hipertensión de bata blanca. Hipertensión de bata blanca que es más frecuente de lo que nos podemos pensar. Es muy frecuente. Casi podríamos decir que el 70% de las personas tienen cierto componente. ¿Qué es la hipertensión de bata blanca? Pues la hipertensión de bata blanca es que en el momento en que nos ponen el manguito, sin que nosotros nos pongamos nerviosos, porque a lo mejor estamos relajados y tal, pero inconscientemente la arteria se cierra un poquito. Por eso yo soy muy partidario de la automedición de la tensión arterial en el domicilio del enfermo. Si el enfermo todavía no lleva tratamiento, a cualquier hora, un día por la mañana, otro día tal, normalmente el ritmo circadiano de la tensión arterial, el más alto es a primerita hora de la mañana. ¿Por qué? Porque ponemos el pie en tierra, se activan las hormonas, etcétera y tal, y es cuando más alta está. Luego con el día baja un poco.
Pero cuando ya está uno en tratamiento, como lo que queremos saber es si el tratamiento es efectivo, yo aconsejo tomar la tensión un poquito antes de comer o un poquito antes de cenar, ¿eh? Porque sí que es verdad que hay personas que a veces por la tarde les sube un poco más de la cuenta o viceversa, ¿eh? Y eso nos permite ajustar la medicación que lleva eso. Y cuando ya nos vuelve locos el asunto, tenemos un tema que se llama el MAPA, que es la monitorización ambulatoria de la presión arterial, que es un aparato que se lo ponemos puesto al paciente, se lo lleva a su casa y lo programamos para que tome la tensión 40 veces al día, ¿eh? Y entonces ahí nos damos cuenta como normalmente de las 40 tensiones que hemos tomado durante el día, la primera es la más alta de todo el día. Yo les aconsejo a los que tengan aparato en casa, primero, que no se tomen la tensión a más llegar a la casa de la calle o de tal, que se sienten un poquito, que se relajen, que pongan el brazo y se tomen la tensión una vez. La primera, como si oyeran llover. Segunda, al cabo de 2 o 3 minutos, vuelven a dar al botón. Y en algunos casos hasta 3 veces, y quédense con la tercera, que siempre se va a ser la más baja de todas y probablemente la más real, ¿eh? Y luego hay otra entidad que se llama la hipertensión arterial sistólica aislada o hipertensión del anciano. Es esas tensiones, esas personas ya mayores que tienen la tensión alta muy alta y la baja muy baja. Una gran diferencia. Tengo 17,7, o 18, 6,5. ¿Por qué? Porque con los años las arterias se han ido haciendo cada vez más duras y ya son como tubos de acero, han perdido la elasticidad, ¿eh? Entonces, claro, en estas personas yo no dispongo de ningún tratamiento que baje solo la alta. Si yo tiro de la alta hacia abajo, tiro también de la baja, de la mínima, de la diastólica. Y entonces en un señor de 75, 80 años o más, que tiene la hipertensión sistólica aislada, que tiene, por ejemplo, 17,6, por ejemplo, como yo le atice mucho más medicamento, la diastólica se la voy a meter en 5. Y las personas mayores necesitan una determinada perfusión cerebral para que se riegue bien el cerebro. Es decir, hay que tener mucho cuidado y ahí entra el arte médico también, de eso. Pero hay muchos ancianos que se obsesionan, porque es que yo bajar de 16 o 17 es imposible y tal, y se asustan más de la cuenta, ¿no? Bien, respecto del tabaquismo, esta es una diapositiva muy antigua, marca de los años 87 al 97. Antes, en el año 87, fumaba más de la mitad de la población y fue bajando como consecuencia del mayor nivel cultural, de las normas que se han impuesto y tal, y ahora estamos en torno a un 30%, faltaría aquí actualmente. Sin embargo, en la mujer, estos son los hombres, en la mujer ha ido increciendo lentamente y, ojo, sobre todo en las chicas jóvenes, ¿eh? Es decir, que las chicas jóvenes hay muchas fumadoras. El tabaquismo en España, pues como ven, aproximadamente, pues estamos, según las localidades, pues entre el 30 y el 35%. Ahora vamos a hablar de la obesidad. La obesidad es de alto riesgo porque la obesidad, como mínimo, te va a producir una sobrecarga de las articulaciones, te va a dificultar la vida cotidiana, te va a cortarte las uñas de los pies, en fin, pero además de eso está relacionada con muchos cánceres, con alteraciones hormonales, con insuficiencias respiratorias, etc. Y crea un estado de resistencia a la insulina. Ese estado de resistencia a la insulina hace que la sangre sea una sangre vulnerable, una sangre proclive a tener un trombo. ¿Y por qué? ¿Qué es la resistencia a la insulina? A ver, el páncreas es la fábrica de la insulina, produce insulina. Cuando nosotros nos tomamos un caramelo y tiene azúcar, pues él segrega insulina para conjugarse con ese azúcar y llevar la energía a las células, ¿vale? Pues cuando se produce una resistencia a la insulina, resulta que el páncreas sí está produciendo, la fábrica está produciendo bien,
la insulina, pero no llega bien a las células. ¿Y eso cómo se representa en los análisis de sangre? Pues en los análisis de sangre se representa en esas personas que tienen 110, 120, 115, que están entre el límite del bien y del mal con el azúcar, y esa fase puede durar incluso años, 10 años, 8 años, 6 años, depende muchas veces de la obesidad. Por tanto, el tema de la obesidad es muy importante también. Otra clasificación, también procedente de Estados Unidos. Fíjense ustedes, ahora ya más que el peso miramos el índice de masa corporal. El índice de masa corporal se consigue con el peso de la persona, el peso en kilos y la talla. Y en Internet hay calculadoras que te lo sacan enseguida. Pues bueno, tener esto, ellos dicen que normopeso tiene que estar en 18,5, 24,9. Eso es estar delgado a nuestros ojos. Y no digamos en personas mayores de 50 años. O sea, es una quimera pensar que se puede conseguir ese peso. Y sobrepeso de grado 1 ya a partir de 25. Es decir, normalmente nosotros consideramos obesidad, por lo menos a nivel clínico, a partir de los 30. Está claro que hay que perder peso, pero lo que resulta cada vez más dificultoso es que conforme se van cumpliendo años, pues se vayan bajando peso. Bien, la alimentación en España. Pues la alimentación en España, pues como hablé en la conferencia anterior, pues el factor principal es la vida que nos hemos dado. El tiempo, no hay tiempo, se compra deprisa, se cocina deprisa, se compra comidas para los críos fáciles de hacer por la noche, bocadillos, pizzas, esto, lo otro, o sea, es decir, y luego está el tema económico, que no es un tema baladí, es un tema importante a día de hoy, ¿vale? La obesidad en el hombre se llama la obesidad abdominal, que es con forma de manzana, y en la mujer con forma de pera. Esta es la importante respecto de la diabetes. Por eso ahora medimos mucho el perímetro de la cintura a nivel de la cicatriz umbilical, porque parece ser que está muy relacionado con la secreción de insulina. Es decir, que es importante disminuir eso. Bien, el sedentarismo. Pues el sedentarismo casi con lo mismo que estábamos hablando antes. Pues problemas musculares, de atrofia muscular, los muy sedentarios tienen más artrosis, osteoporosis y luego pues todas estas enfermedades, dislipemia, diabetes, obesidad, cáncer, cerebrovasculares, cardiovasculares. En Portugal se ve que no se levantan ni para coger el mando de la tele, porque fíjense por dónde andan. Y nosotros estamos en posiciones de champions. O sea que, como siempre, los países que más se mueven son los países nórdicos, tienen más hábito de deporte. El ejercicio físico es un auténtico medicamento que puede aumentar las HDL, como dije antes, que si es intenso disminuye el LDL y los triglicéridos, disminuye el peso, disminuye la tensión, hace que se fume menos, quema azúcar. Es decir, cuando nosotros andamos, a partir de los 20 minutos comenzamos a quemar azúcar. Si estamos además 20 minutos más andando, ya neutralizamos prácticamente lo que es una comida ordinaria. Por tanto, el andar 40 minutos a un ritmo bien, no en plan turista, vamos, andar, es suficiente como para... estamos hablando de ejercicio físico, no confundir con deporte. Deporte es otra cosa, yo estoy hablando de ejercicio físico. Disminuye el consumo miocárdico de oxígeno, las catecolaminas, hace que la sangre no esté tan espesa, produce una liberación de endorfinas en el cerebro que hace que tengamos una mejor sensación de bienestar, aumenta el óxido nítrico, que es un vasodilatador, disminuye el espasmo de las coronarias, pero todos vemos en los periódicos y en la televisión que de cuando en cuando algún deportista muere de forma súbita. No está tan claro que el deporte intenso sea tan beneficioso. Estos deportistas profesionales que están todo el día haciendo deporte, seguramente, y hay varios artículos que así lo confirman, produce un sobreconsumo de oxígeno y una oxidación del glucógeno de los triglicéridos que puede ser que disminuya
también la inmunidad. De hecho, lo vemos muchas veces en deportistas, que todo un equipo se ha contagiado de una comida tal, o que las anginas, no juega fulano porque están todo el día con infecciones muchas veces. Bueno, en fin. La diabetes. Cuando yo acabé la carrera hace 43 años, el azúcar era medio nacional, era del 5%. Ahora estamos en el 15%. Y tiene mala pinta el asunto. Y esta es una diapositiva muy gráfica, porque nos dice, estas son personas que no son diabéticas. Este es un señor que va por la calle, ¿vale? Tiene un riesgo de un 2,1% de tener un problema de infarto. Y o de una muerte, ¿no? Y este señor, que no es diabético, pero ha tenido un infarto, tiene un riesgo de un 15%. Pero si es diabético y no ha tenido un infarto, tiene el mismo riesgo a priori que el que no es diabético, y no digamos ya el diabético que ha tenido un infarto. ¿Vale? Por tanto, la importancia del azúcar es fundamental. ¿Quiénes tienen alto riesgo de tener diabetes? Pues los obesos, los de más de 45 años, los que tienen antecedentes familiares de diabetes, los que hacen poca actividad física, los hipertensos, los que tienen el HDL bajo y los triglicéridos altos, los recién nacidos con sobrepeso, los afroamericanos, los hispanoamericanos, las chicas que tienen ovario poliquístico. A nosotros nos asusta la diabetes, porque la diabetes lo complica todo, no solo a nivel coronario, sino también a nivel circulatorio de las piernas, con los ictus, la insuficiencia renal, la ceguera. Y este señor, que parece llegado de la Feria de la Cerveza de Baviera, es una foto para poner en contexto lo que se llama el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es la coexistencia en un mismo individuo de al menos 3 de estas circunstancias. Un azúcar de 110, no estamos hablando de ser diabético, 110. Sería un estado prediabético, por ejemplo. Un colesterol un poquito más bajo de 40 en el hombre o de 50 en la mujer. Unos triglicéridos de más de 150. O una tensión de más de 13, 8,5, no una gran tensión. Un perímetro abdominal de más de 102 en el hombre, 88 en la mujer. Pues teniendo 3 de estas circunstancias, que no es nada difícil, eso hace que el riesgo de tener un infarto se multiplique por 2 o incluso por 3. De forma que, esto también lo publicamos en el año 2000, el 43% de la población española lo tiene, el 23% de la población adulta, y no digamos 47 millones de americanos, 1 de cada 10 trabajadores en España. Y es que la diabetes ahora mismo es un gran problema a nivel mundial. Hay 150 millones de diabéticos. La pasada década se ha incrementado un 40% y se espera que de aquí al 2050 se incremente un 165%. Como ven, el síndrome metabólico es más frecuente en los hombres, pero cuando ya se llega a edades de unos 60 años ya la cosa se iguala. Bueno, vamos a pasarla rápido porque lo que hace es la resistencia a la insulina. Y esto es, los objetivos de la prevención, que también hemos hablado de ello. ¿Cuáles son los orígenes de los síntomas cardíacos? Fundamentalmente vienen determinados por 3 cosas. Por lo que hablábamos al principio de esta charla, la función de bomba, el bombeo, el riego de las arterias y las arritmias. Vamos a ver qué es la cardiopatía isquémica. Pues es la afectación cardíaca por reducción o supresión del aporte de oxígeno al miocardio. Si llega poco oxígeno al miocardio, se provoca la isquemia y se provoca el dolor de pecho. Aquí es donde empieza todo, en el endotelio. El endotelio es la parte, el revestimiento interno de la arteria, y ahí debe haber un constante trasiego de sustancias dilatadoras, vasoconstrictoras, y que se compensen entre ellas y tal. Cuando eso se descompensa, empieza a crearse la placa de atenoma. De tal forma que, por ejemplo, un niño pequeño tiene unas arterias pues perfectamente elásticas, por eso los niños no suelen tener infarto, vamos. Pero sí que empieza ya la fase de estría grasa. En la guerra de Vietnam,
se hicieron autopsias a soldados americanos muertos de 25 años y estaban ya en esta fase, en la fase de placa fibrosa, ¿vale? Y cuando esta placa fibrosa tiene una hemorragia, o va aumentando de tamaño, se fisura y se produce una trombosis, pues ya tenemos el lío armado, ya tenemos el infarto cardíaco, cerebral, la gangrena o el aneurisma. De forma que la cardiopatía isquémica se divide en infarto de miocardio, que como he dicho antes es la obstrucción completa de la arteria, la angina de pecho, que es la obstrucción parcial. La obstrucción parcial puede ser estable, es decir, el enfermo que solamente tiene dolor cuando sube 3 pisos andando y se para y desaparece, o la angina de pecho inestable, que la tiene cuando hace esfuerzos, pero también a veces el reposo. Y eso nos está diciendo que esa placa que tiene ese señor es una placa inestable con posibilidades de romperse a corto plazo. Por tanto, cateterismo rápido. Y luego está el espasmo coronario, que es independiente de esto, que es lo que he explicado antes. Ahí no hay obstrucción de arteria, pero si se solapa la arteria por una crisis nerviosa de alguien y tal, pues puede producir un infarto de miocardio. Y esta es importantísima, porque fíjense ustedes, unos 70.000 infartos hay al año en España. Y esto, que ha bajado ahora, porque esta diapositiva es antigua, pero lo hemos podido corregir muy poco, es decir, casi 1/3 de todos nuestros enfermos mueren antes de ingresar en el hospital. Es decir, a veces el primer síntoma es la muerte, sin haber avisado. Así de traicionero es el corazón. Pero es que de los que ingresan, esto ha disminuido mucho, una cuarta parte también fallece en el primer mes. Es decir, que la mortalidad sigue siendo altísima. Y eso que tenemos ahora a nuestra disposición un montón de medios diagnósticos, terapéuticos buenísimos y tal. Pero, claro, la muerte súbita es muy difícil de controlar. Llevamos muchos años solicitando y abogando por el tema de los desfibriladores, estos para tenerlos en centros comerciales, en campos de fútbol, que también se puede tener una comunidad de vecinos, que funcionan perfectamente bien, que no hay que tenerles ningún miedo porque son muy inteligentes, ellos hacen un electro y si ven que no hay parada cardíaca no sueltan la chispa, o sea que, bien, estas son las arterias coronarias, fíjense la de posibilidades que hay. Tenemos 3 arterias coronarias principales, la coronaria derecha, la coronaria izquierda, que se llama descendente anterior, y la arteria circunfleja, cada una con 50.000 ramas. Por tanto, eso de que es que mi vecino tuvo un infarto como el mío, de eso nada, no hay 2 infartos iguales. Uno puede tener un infarto aquí y un infarto aquí, otro puede tener 3 sitios de infarto, es decir, las variaciones son muchísimas. Y bueno, pues esta es la obstrucción Por tanto, cuando se obstruye una arteria, cuando un señor empieza con dolor en el pecho, que no dude en acercarse lo más rápidamente al hospital. No te va a ser pesado, a ver si es un catarro. No, es preferible ir y que te digan que no tienes nada a quedarte con la duda y que el infarto vaya más, pueda provocar una arritmia, una fibrilación ventricular, una muerte súbita y sobre todo que esta zona, que ven ustedes más oscura ahí, que es la zona que ha quedado sin sangre, cuanto más tardamos en abrir la arteria, eso va a crear de cara al día de mañana un pronóstico mucho peor para el enfermo, es decir, el daño es mucho mayor. Y esto es nuestro vocabulario ahora de cardiológico, pues ahora habrán oído ustedes hablar de los stents, la gente la llama las mallas, los mollets, ¿vale? Bueno, pues esto es cuando tenemos esta obstrucción en la arteria, metemos el catéter, inflamos el catéter, desplegamos la malla y retiramos el catéter y dejamos la malla. La malla sirve de sostén, de encofrado, para que no se cierre la arteria, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que estas mallas requieren de 2 cosas. Una, que la sangre que va a pasar por ahí sea una sangre limpia, por tanto, tenemos que utilizar unos fármacos que hacen que la sangre esté muy clarita, ¿vale? Fármacos antiagregantes plaquetarios, trombolíticos muy potentes. Y en segundo lugar, hay que tener el colesterol, como he dicho antes, muy, muy bajo,
porque la sangre va a pasar 70 veces por minuto por esa malla. Si va dejando posito, al final, y arreglar un stent ya taponado para volver a poner otro no es tan fácil. Cuando las cosas son más graves y tal, pues hay que recurrir a la cirugía de bypass, que se hace pues con arteria mamaria y con safena, y entonces hacemos un puente, el obstáculo lo salvamos haciendo un puente desde la aorta, ¿vale? La insuficiencia cardíaca, pues habitualmente es el síndrome clínico que se caracteriza por disnea y fatiga. La gente confunde muchas veces el cansancio con la fatiga. Cansancio es cansancio muscular. Fatiga, la disnea auténtica es la falta de aire. Es decir, la sensación de que, ostras, yo antes subía 3 pisos y ahora subo el primero y respiro jadeoso, tal. Yo antes iba caminando con mi mujer por la calle y podía mantener una conversación y ahora me cuesta hablar. ¿Vale? Eso sería cuando falla el ventrículo izquierdo, pero a veces también falla el derecho y se hinchan las piernas, se hincha, hay una plétora abdominal también, se encharcan los pulmones, se llenan de líquido y muchas veces hasta se confunden con tumores. Es un tumor evanescente porque es agua, pero ahí entra en juego el Seguril y lo solucionamos. Y la insuficiencia cardíaca se estima que va a ser la principal causa de muerte conforme avancemos en la prolongación de la vida de las mujeres, de la esperanza de vida, que actualmente en las mujeres es el 80%, en los hombres, en la mujer es 85 años y en el hombre 80 años en nuestro país, pero que probablemente de aquí a unos años, pues oye, sea mayor. Pues claro, al final va a haber mucha más insuficiencia cardíaca, ¿vale? No me quiero entretener mucho más porque estamos ya... Nosotros clasificamos la insuficiencia cardíaca, pues cuando no hay síntomas decimos que hay grado 1, grado 2 es cuando uno tiene pues, fatiga con esfuerzos ligeros, el grado 3 es cuando ya lo tiene, pues cuando una señora ya tiene fatiga de vestirse o de ducharse o de tal, y grado 4 es cuando ya hasta te fatigas en la cama, ¿vale? Respecto de la supervivencia, aquí tenemos el cáncer de mama y el cáncer de próstata. A los 3 años, pues más o menos la supervivencia está así, 72% en el cáncer de mama, 55% en el de próstata, 42% en el de colon. Pues cuando uno tiene una insuficiencia cardíaca e ingresa a un hospital encharcado, a los 3 años solamente vive el 24%. Afortunadamente esto está cambiando desde hace unos muy poquitos años, que tenemos unos medicamentos ahora nuevos que están siendo revolucionarios, y yo creo que mejoraremos mucho la calidad de vida de estas personas. Y por último, y para terminar, el tema de la fibrilación auricular. La fibrilación auricular consiste en que las aurículas comienzan a latir de forma caótica y hacen remolinos de sangre dentro que producen pelotitas de coágulos que pueden pasar al cerebro y producir un ictus. El segundo gran problema de la fibrilación auricular es que si el corazón se pone muy rápido, al final el corazón no puede compensar eso y se va dilatando, dilatando, dilatando y, claro, el enfermo entra en insuficiencia cardíaca. La oración, otra cosa nueva que hay en el vocabulario cardiológico, es hacer como una especie de cateterismo por la vena, entrar en el corazón con el catéter, identificar dónde está ese nervio que está provocando ese cortocircuito y quemarlo bien con radiofrecuencia o por crioablación. Y en enfermos que han padecido una muerte súbita, que han sido reanimados en la calle con desfibrilador, o que tienen el corazón muy dilatado, o que han tenido arritmias muy graves, ahora estamos poniendo los llamados desfibriladores automáticos implantables, que la gente los llama el DAI, que aparte de ser un marcapasos, es capaz de detectar la arritmia y producir una descarga y actúa como si fuera un desfibrilador también. Pero además está comunicado con el hospital de tal forma que cuando hay una descarga salta la alarma en el hospital y el cardiólogo la puede detectar. Bueno, estas son las indicaciones del DAI. Y luego está, pues desgraciadamente, vuelvo para terminar
a recalcar lo importante de la rapidez. En 5 minutos, la hipoxia, cuando hay una parada cardíaca, ya se provocan lesiones cerebrales cuando hay una parada. Por tanto, es que hay que actuar ya. Y en 20 minutos ya hay una necrosis cardíaca, o sea, el músculo cardíaco ha muerto. Por tanto, lo primero cuando hay una parada cardíaca, mi consejo es llamar inmediatamente al 112. Eso es lo mejor. Pero, entre tanto, pueden tardar 5 minutos o 10 o 15, hay que hacer algo. Y todo el mundo debería estar más o menos entrenado en hacer maniobras de reanimación. Hipócrates, al final, pues puede que tenga razón. Y fíjense la época de 460 años antes de Cristo. Todo exceso es contrario a la naturaleza. Todo con moderación. Decía Antonio Machado en los Proverbios y Cantares que en preguntar lo que sabes, el tiempo no has de perder. Y a preguntas sin respuesta, ¿quién te podrá responder? Pregunten lo que quieran. Muchas gracias.